días, porque buenas nomás las canciones de Beyoncé que nos han inspirado y desde aquí quiero darle públicamente las gracias por permitirnos otro día más en SDP Mañana. Usted también dele las gracias y suscríbase a este canal, active la mentada campanita, comente, compártalo con quien más confianza le tenga o le guste este contenido y ahora sí, vamos a comenzar con una buena dosis de panorama latinoamericano. El siempre polémico Nayib Bukele realizó hace unos días una visita de Estado a Argentina, ya sabe usted, tierra gobernada por el no menos polémico Javier Milei, en un evento que fue como el crossover más esperado de los fans del Temach e Elon Musk, o sea, lo que a Poncho le encantaría y a Fede también. Bukele aprovechó la visita para reunirse con inversionistas, llevar una ofrenda floral al general José Martí, que es el general argentino, y convencer a su homólogo argentino a firmar la nueva doctrina contra el crimen organizado. Un acuerdo para combatir con mano dura este rubro. Además, los hijos pródigos de la derecha latinoamericana e ídolos del panismo mexicano se dieron tiempo para saludar a una multitud de seguidores que se presentó en las afueras de la Casa Rosada, la Casa Argentina, para vitorearlos, que no sé qué significa vitorear, pero bueno, y gritar juntos, ¡viva la libertad, carajo! Y a ver, obviamente estoy siendo sarcástica porque junta más gente un perro atropellado o una pelea afuera de la secundaria. Con un pretexto de esta reunión soñada en SDP Mañana queremos recopilar algunos datos de estos países porque según algunos son ejemplo de cómo afrontar una crisis. Empecemos con la tierra de Gardel, Maradona y también el vato que entrevistó en Venga la Alegría a Halle Berry, la de La Sirenita. Y la consultora Sentimientos Públicos realizó una encuesta para conocer la realidad del día a día en la población argentina desde que Milei asumió el poder. Algunos resultados son verdaderamente demoledores. 7 de cada 10 argentinos disminuyeron sus cenas fuera de casa o en general sus celebraciones, y eso que fueron campeones del mundo, que no les sirvió de mucho. 3 de cada 10 dejaron de pagar plataformas de streaming y ya no les alcanza para decir vamos a hacer Netflix en chill, pues no pueden pagar plataformas. Y el mismo número de argentinos dejó de dar ayuda económica a familiares o amigos, pues a disfrutar lo votado, ¿no? O sea, como aquí, que allá, que le disfruten lo votado, pero aquí sí está chido. Otros datos en un país con amor desbordado por el asado. 40% de la población redujo su consumo de carne. Igual yo creo personalmente que ya nadie debería comer carne. Además, 16% ha optado por suspender alguna comida del día, que no es lo mismo que el ayuno intermitente que yo hago, aunque no se nota, que hace también tu compa Whitezican. Y solo para contrastar, México elevó su consumo de carne a 4.9% entre el 2022 y el 2023, colocándose como el sexto mayor consumidor a nivel mundial de estos productos. Y ahí luego chéquense el ácido úrico. Y finalmente, un dato que nos pareció particularmente desolador es de que 3 de cada 10 jóvenes de entre 16 y 29 años hizo o consideró hacer apuestas para juntar algún ingreso extra o pagar deudas en Argentina. O sea que las juventudes argentinas literalmente están dejando a su destino pues en manos del azar. Argentina, recordemos, viene de una fuerte devaluación y uno de los peores episodios inflacionarios de la historia reciente, y así que los gobiernos pasados también tienen buena parte de la responsabilidad de lo que sucede hoy en ese país, y pues me imagino que por eso votaron por Milei. En cuanto a El Salvador, que es un poco complicado encontrar estudios demográficos y demoscópicos de este tipo, pero los datos oficiales señalan que la población no le ha ido tan bien con Nayib Bukele como les encanta presumir en Esta Noche en Hechos, que ahí dice que lo haga como Javier Alatorre, pero no me sale bien realmente. Cuando Bukele llegó al poder en el 2019, los datos oficiales indicaban que 22.8% de los hogares vivían en pobreza, cifra que subió a 27.2% en el 2023. Al parecer, el presidente centroamericano no tiene como prioridad el combate a la pobreza, que debería ser la principal tarea de cualquier gobierno. Y sobre todo los resultados en materia de seguridad, que son el gran orgullo de Bukele y de sus admiradores del continente. El mandatario presume que el país pasó de ser el más inseguro del mundo al más seguro de todos en el hemisferio occidental. Sin embargo, un artículo de la agencia española EFE señala que hay una irregularidad en esto, en la recopilación de datos. Desde la llegada de Bukele, las estadísticas oficiales sobre desvivisiones dolosas no incluyen, escuche esto, casos donde presuntos pandilleros hayan dejado de existir en enfrentamientos con policías. Tampoco se recopilan datos de desvivisiones de presuntos delincuentes a manos de ciudadanos. La llamada justicia por mano propia ni el hallazgo de personas sin vida están contemplados. Como diría cierto candidato priista, no hombre, unos genios. No sé si fue Peña. Bueno.
Así que como pueden ver, los datos desmienten en buena medida el mito de que Argentina y El Salvador les está yendo de maravilla. Y más bien creo que ambos países han generado notoriedad por sus líderes a nivel mundial gracias a la estrategia de comunicación estridente, pero hueca. Puro pájaro en algón, como dicen en mi tierra. Y hoy dejamos hasta aquí nuestro reporte latino porque tenemos que hablar de dos temas locales. El primero tiene que ver con lo que sucede en la Cámara de Diputados, Diputadas y Diputades, donde la Cuarta Transformación volverá a usar su rayo purificador para justificar una presencia priista en sus filas que ya casi raya pues en aquellito. De vuelta a nuestro país y de acuerdo con el periodista Fernando Damián, el omnipresente Ricardo Monreal ya negocia el reparto de comisiones de partidos satélites a la oposición, o sea, partidos satélites puede ser el PT y el Verde, y la oposición puede ser, pues básicamente, el PRI. Y todo indica que cederán a un famoso priista y exgobernador mexiquense un coto de poder que suena hasta inmerecido. Y no se emocione porque no nos referimos a Lord Peña, sino a su sucesor, Erubiel Ávila, quien hoy es diputado del Partido Verde Ecologista de México, y esa franquicia política que cambia de ideología a conveniencia. Un saludo para el Verde, tiene gente valiosa, la verdad. Pero hay buenas mochilas, es que alguien puso, qué buenas mochilas dan en las elecciones. Yo digo, yo he visto, pero mochilas de moches o mochilas de, bueno, no importa. De hecho, ahora las mochilas dicen 4T. Según una nota de Damián publicada en Milenio, Erubiel Ávila encabeza nada más y nada menos que la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, instancia encargada de revisar cómo se gasta el gobierno federal el dinero de todos los mexicanos y mexicanas. Al parecer no pudieron encontrar a un legislador con menos cola para el cargo, ven que el perro es bravo y le patean la jaula. De confirmarse la noticia, estaremos presenciando de nueva cuenta uno de los vicios de origen de pues, este movimiento, y es que privilegiar las alianzas con opositores podría desencantar a algunas personas y ayudar en el futuro a ganar elecciones claves, como pasó en el Estado de México en el 2023. Pero también abre la puerta a personajes pesados y oscuros del pasado que le quitan espacios de poder a fundadores del movimiento. Y el segundo tema nacional que queremos tratar el día de hoy tiene que ver con el gobierno de la Ciudad de México, que arrancó funciones hace unos pocos días, y en especial con la política de cultura que, como usted sabe, se implementará en la capital de todas y todos los mexicanos, una ciudad que desde siempre ha estado en la vanguardia en los temas culturales. Y para eso hablaremos de esto porque tenemos a Ana Francis Moore, quien es la nueva secretaria de Cultura de la Ciudad de México. Ana Francis, un gusto tenerte aquí en el estudio. Muchas gracias, encantada. Gracias por venir. Aparte, hemos tenido pocos invitados, así que eres como medio madrina del espacio. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Feliz. Te quiero preguntar primero, ¿qué hiciste el sábado? ¿Cómo estuvo el sábado? Bueno, el sábado llegamos tempranito al Congreso. Es muy divertido ir al Congreso. Luego no se ve eso en el canal del Congreso en YouTube. No, en el canal definitivamente seguramente no se ve, pero todos esos espacios donde te encuentras con los diputados, diputadas, no sé qué, que te encuentras con el gabinete, con otros funcionarios federales, etcétera, son muy útiles para preguntar cosas, hacer acuerdos, decir, oye, tengo que ver contigo esto, no sé qué. Sí, bueno, entonces, ¿le hablo a quién le hablo? Ok, le hablo a tal, ¿no? O ves o sea, yo aprovechaba cuando era diputada, cuando venía el gabinete, o sea, en lo que empezaba la ceremonia, 3 minutitos con cada uno de tal persona me fue a buscar y tiene un pedo con tu secretaría, no sé qué. Sí, mándame. O sea, como arreglar todas esas cosas. Okay. Son grandes espacios de... Tipo, ahorita que te estoy viendo, fíjate. Exacto, que... Okay. Exacto. Aprovecho que te veo ¿no? Que luego eso es difícil. Luego vino la ceremonia de toma de protesta. Pues fue muy emocionante, porque nos costó mucho trabajo. Clara el otro día decía que en este movimiento lo que cuesta trabajo es ganar la interna, ¿no? La interna estuvo ruda y luego la campaña también estuvo ruda, pues, ¿no? Y pues sí, soy de las personas que estuvo desde el principio en el equipo de Clara de la precampaña y etcétera, por pura convicción. No es que yo la conociera más que de diputada, alcaldesa o como cualquier ciudadana de la ciudad. Pero lo que yo vi como diputada de Clara era así de, a la hora de revisarle sus cuentas y revisárselas a los de al lado, sí era así de, no, lo que esta señora hace con los mismos 3 pesos es 15 veces mejor, claro, y 15 veces más, pues, ¿no? Entonces, y su claridad cada vez que fue a comparecer al Congreso, etcétera, tenía una claridad
no solamente de Iztapalapa, sino de toda la ciudad y de cómo se debería de gobernar, no solamente una alcaldía, sino toda la ciudad. Entonces yo dije, yo de aquí soy, esta señora tiene que ser jefa de gobierno. Y también durante la campaña, digamos, fue mucho aprendizaje de su forma de gobernanza, es una construcción comunitaria colectiva. Ella no hace mítines, ella tallerea en los mítines, ¿no? Y va convenciendo a la gente y platicando con la gente de por dónde va la onda. Entonces, sí me vinieron como todas las imágenes de lo que fue la campaña, de todo lo que nos había costado, de toda la mística que hubo ahí. Y cuando le vi la cara tan sonriente y así, tan adecuado, porque una mujer como ella no podría haber ganado la gubernatura de esta ciudad a menos que fuera el resultado de todo este movimiento y de este sexenio, porque es una mujer que viene de la periferia, porque es morena, ¿me explico? Entonces no podría haber ganado si no fuera porque esta ciudad es lo que es. Entonces fue una combinación de muchos amores, del amor por la causa, del amor por lo que logramos para que ella llegara, del amor a la ciudad, del amor a la gente, del amor al Congreso, porque le agarré mucho amor estos 3 años, y literal, de amor patriótico, pues, ¿no? Muy bonito. Y luego ya de ahí nos fuimos al Metropolitan. Es lo que te iba a preguntar, ¿qué tal el Metropolitan? Estuvo muy divertido, porque en el escenario invitamos a personajes de la ciudad, personajes reales, es decir, el que va en la moto que te entrega la comida, el taquero que se llevó las palmas, ¿no? Así todo el taquero. ¡Ah! Claro. Y todos nos dijimos, bueno, obvio, ¿quién puede sobrevivir sin tacos? Totalmente. ¿No? Deja tú los jueces, el taquero, sí, ¿no? Sí. Ese paro sí nos hace daño. Sí, no. El señor de la basura, una maestra de yoga, una chamana, en fin, como personajes de esta ciudad, pues que es muy bonito, ¿no? Y luego Clara también dio un discurso muy lindo sobre pues toda la bola de proyectos, pues, ¿no? Que vienen. Y luego estuvo muy lindo porque hicimos una marcha por todo 5 de mayo, ¿o es 5 de febrero? No, 5 de 5 de mayo, ajá. Seguidos por un montón de artistas de cultura comunitaria, de pilares, de todos los proyectos culturales comunitarios que tiene la ciudad. Entonces íbamos nosotros adelante y 4,000 atrás, ¿no? Mojigangas, zanqueros, batucadas, músicos, y fue muy lindo. Y luego llegamos a la Plaza del Zócalo y el Palacio de Gobierno, si lo vas a ver ahorita, está precioso porque le pusimos unas mariposas de cartonería, que en el oriente de la ciudad se hace la mejor cartonería del mundo, tan divinas las mariposas. Entonces, tienes la solemnidad del Palacio de Gobierno con unos arcos muy bonitos de flores que le pusimos, también pusimos esos arcos en el camino, y las mariposas moradas, que es el símbolo feminista, ¿no? Y fue el logo también de Clara Brugada en la campaña, ¿no? Exacto. Y entonces ya después, bueno, ahí hubo una ceremonia con representantes de los pueblos originarios y pueblos indígenas residentes y comunidades afrodescendientes, en donde le colocaron unas prendas como de protección y de acompañamiento y de corresponsabilidad. Y ya después entró al Palacio de Gobierno, bueno, y entramos todo el mundo hasta su oficina, donde descubrí que sí hay un teléfono rojo. ¿Ah, sí? Sí, le tomé foto. ¿Y sí está conectado? Porque este no está conectado. No, sí. Me imagino. Y entonces dije, el teléfono rojo sí existe. Y ya luego ya nos fuimos a comer todos juntos con el gabinete y algunos invitados internacionales que había. Estuvo largo. Y ya de ahí me fui a la Secretaría de Cultura a recibir. ¿Y tú tienes teléfono rojo? No. ¿Pero tienes un teléfono directo a la gobernadora? No, pues le mando un WhatsApp o le hablo. Esto me encanta porque es algo que caracteriza a Clara en todos sus procesos políticos, el acompañamiento, la colectividad, la comunidad, y se vio en su toma. Sí. Yo sabía que algo así iba a suceder porque ella es eso, y tengo que hacerte algunas preguntas, pero antes me quiero detener en lo que decías de que, como dice Clara, la interna es la difícil. Pero sobre todo creo que con Clara ha pasado siempre que lo más difícil es convencer a la gente que confíe que lo vas a lograr. Porque en esta interna no solamente fue que no le va a alcanzar, y le alcanzó. Y luego para la campaña. O sea, ganó Clara por 10 puntos. Aún haciendo campaña los panistas como que ya habían ganado. ¿Por 13 puntos? Por 13 puntos. ¿Y los medios?
no la declararon ganadora hasta después de que Claudia Sheinbaum ya estaba en el Zócalo dando las gracias. O sea, a la 1 de la mañana, los medios. Quisieron convencer a todo el mundo de que no de que no iba a poder ganar. Pues, o sea, lo que no hicieron con Claudia, ¿no? Sí lo hicieron con Claudia. Yo creo que tiene que ver mucho con la racialización, creo que tiene que ver mucho con que viene de la periferia. Si a Claudia las cosas le han costado 2 veces, a Clara le han costado 4. Pues, ¿no? A ella le pasó el asunto de Juanito, ¿no? Te acordarás que fue también una interna traicionera, digamos, en el extinto PRD. En fin, como todas esas cosas. Y Clara viene desde ser jefa de Manzana, ¿me explico? O sea, la peleó en San Miguel Teotongo, las ha peleado todas. Cambió Iztapalapa. Sí. Que no es cambió cualquier cosa, o sea. Con las mujeres. Hay un video precioso que tú debes saberte de memoria, para la gente que nos está viendo, donde está Clara diciendo, dicen que las mujeres somos la columna vertebral de la comunidad. Bueno, ¿cuándo vamos a ser el cerebro? Exacto. Brutal. No, brutal. Cuando nadie estaba hablando de eso hace 30 años. Hace rato que hablamos de los 30 años. Así es, sí. ¿Qué significa para ti eso, formar parte de su gobierno? No, brutal. Yo descubro el feminismo popular hace unos 10 años. Yo vengo de un feminismo más como de los derechos sexuales y reproductivos, de un movimiento mundial de eso, etcétera. Y hace unos 10, 15 años, gracias a unas feministas nicaragüenses, descubro el feminismo barrial, popular, etcétera. Digo, no, pues esto tiene todo el sentido del mundo. O sea, sí está padre el aborto, pero la desigualdad económica, ¿qué onda? Pues no, etcétera, 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 pues no. Entonces, pues me clavo mucho más allá. Y además el cabaret, que es del mundo de donde yo vengo, pues tiene mucho más que ver con eso. Pues el cabaret es una expresión popular. Y las Reinas Chulas, donde mejor nos la pasamos, siempre fue en la calle. Pues, ¿no? En el templete, en la calle, en las colonias, en los mercados. Porque te pasan unas cosas fantásticas con los personajes, ¿no? Me imagino. Y aprendes un montón. Entonces, a la hora que a mí me parece que una cosa muy interesante de la Cuarta Transformación es que justo Andrés Manuel logra que un montón de movimientos se unan, ¿no? Y en el encuentro de esos feminismos, que creo que eso fue de las cosas interesantes que pasaron en este sexenio, ¿no? Que nos encontramos un montón de feminismos y que sí nos quedó claro que también había diferencias de clase, pues, y que teníamos que trabajar y que también había clasismo y racismo al interior de los feminismos y que había que trabajarlo y que entrarlo y que afrontarlo y que verlo y que decirlo en voz alta. Pues, y que teníamos años escuchando el discurso de solo un lado. Claro, el feminismo blanco. Blanco, universitario, ¿no? Sí. Que te da cátedra, que te dice cómo hay que hacer. Académico, etcétera, etcétera. Y en ese feminismo creo que también tiene que ver la no participación política. Tú, que vienes de hacer cultura, teatro, arte, ¿cómo haces esta mezcla entre hacer política también? Pues es que lo que yo vengo haciendo es política desde el escenario, pues, ¿no? En mucho, que es sátira política y crítica social. Partidista no, nunca sentí ese interés y alguna vez se acercaron a algunos partidos políticos, pero no me sonaba lógico. Y con Morena, cuando se funda Morena, etcétera, me invitan a participar, sobre todo como en el área de diversidad sexual, etcétera, que había muy poquito, ¿no? Y tengo como toda la intención, pero las reuniones eran los domingos y yo francamente no había manera de levantarme los domingos porque la noche anterior me había desvelado un montón, ¿no? Y porque además necesitaba descansar un día. Entonces nunca participé más que, oye, va a haber un mitin en no sé dónde, vengan las Reinas Chulas, sí, hombre, ahí vamos, etcétera. Todas esas cosas sí, pero no necesariamente desde los partidos. Y porque también tenía este prejuicio de no, partido no, pues, ¿no? Cuando me invitan a ser diputada, ¿En el 2018? En el 2018, dije, espérame, déjame lo pienso. Y me puse a regar mis plantas y la verdad, a los 15 minutos dije, no, sí quiero. Claro que quiero, porque ya estaba muy convencida del movimiento, pues, ¿no? Y hasta sentí vergüenza de querer. Dije, lo que estoy sintiendo es vergüenza de que en la calle me digan, diputada huevona, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Ok, bueno. También hace 20 años me decían cabaretera y una serie de adjetivos después, ¿no? Dije, ok, no hay bronca. Yo he sido la malnombrada cabaretera con todos los adjetivos malos. Puedo ser la malnombrada diputada con todos los adjetivos malos y que mi trabajo demuestre lo contrario, como siempre ha sido. Y tal cual. Pues, ¿no? Entonces me metí en la aventura de ser diputada. Como al año vino la afiliación, ¿no? Más o menos, este proceso de la interna y todo. Y yo dije, pues ya me voy a afiliar, porque estoy trabajando en este movimiento. Y la verdad es que sí quiero opinar adentro de este movimiento y sí quiero ser parte de este movimiento. Entonces, pues ya me voy a afiliar para que, ¿no? Para no ser sacatona tampoco. Claro. Como de esas cosas. Y entonces ya como me metí. Xochitl Gálvez que decía, soy panista, pero no soy panista. Pero... O sea, a mí todas esas cosas de soy apartidista, soy apolítica, soy apersona, yo a mis alumnos de cabaret siempre les decía, si tú no tienes nada que decir sobre el escenario para transformar el mundo, ponte a vender hamburguesas. No hagas teatro porque sí. Todo lo que hagas sobre el escenario, tienes que estar convencida.
¿Cómo vas a decir cosas en las que no crees? Dedícate a otra cosa. Lo mismo al escribir, lo mismo a todo, Claro, pues, claro. ¿no? Entonces, sí, no creo en, o sea, una tiene una postura en la vida. No necesariamente es la correcta, pero Pero es la tuya. pues es la tuya la que Es lo defiendes y la que importante. vas, pues, ¿no? Y te afilias en el 2018, 19, o sea, 19, cuando hubo la afiliación esta. después Ajá. de ser, o sea, No, ya siendo diputada. 2021 era diputada. Sí, yo empecé a ser diputada 2021. Es verdad, ya Sí, me me acordé. afilio 2022. Que o aparte hubo un 23 es. problema de las afiliaciones del 18 al 20 y tantos que no se abrían y que nadie podía afiliar a nadie. Ajá. Una onda medio ahí dentro de Morena que ya sabes. Te afilias y ¿cómo empiezas a platicar con Clara? Que te dice, No, oye, pues, súmate conmigo. Pues digamos que en el Congreso empezamos a platicar un poquito entre los compañeros y compañeras diputadas. A mí me interesa mucho lo que hacen en Iztapalapa. De entrada, bueno, la mitad de la bancada era de Iztapalapa, ¿no? Y me empiezo a llevar muy bien con ellos y les pregunto. Y vamos a muchas cosas de Iztapalapa y conozco las utopías. Una vez que conozco las utopías, sucumbo de amor profundo. Siempre pasa eso. Pues sí, ¿ya qué haces, no? Es decir, con si alguien lo está haciendo increíble, ¿para qué te vas a otro lado? Y más bien empiezo a entender Iztapalapa, mucho a través de los ojos de mis compañeros, que todos diputados muy entrones, ¿no? Y la verdad es que fue de las grandes cosas que a mí me pasaron en el Congreso fue eso, es decir, aprender de mis compañeros que sí venían de luchas territoriales, yo venía de una lucha sectorial, ¿no? Y ellos venían del territorio. Y yo, bueno, me tuve que poner a hacer territorio, cosa que nunca había hecho, ¿no? Entonces, pues aprendí mucho de ellos y a partir de eso. Y ahí es donde, o sea, hubimos un grupo de personas que dijimos, bueno, obviamente la candidata debe ser Clara, es la mejor, ¿no? Y ya, pues ves que empezaron la soltadera de nombres, etcétera, pero pues fue muy sencillo como decidirse. Y ya en algún punto convocamos así de, oigan, no sé qué, y nos fuimos con Clara, ¿no? O sea, Clara convocó así de, pues, ¿quién dice yo? Y nos juntamos, éramos 25. Wow. Y a partir de ahí, ¿no? Quiero preguntarte, dentro de decidir con quién ir. Tú ideológicamente sé que te consideras una mujer de izquierda. ¿Crees que dentro de Morena era evidente que había dos personajes que podían llegar, una siendo Clara, el otro Harfuch, Omar García Harfuch? ¿Crees que era claro que había una ruta que era mucho más de izquierda que la otra? Desde mi perspectiva, sí, y era un asunto también de casting. Yo soy directora de teatro, pues, ¿no? Y la mitad de la obra es el casting correcto, pues, ¿no? Claro. Si tienes a una persona en el lugar equivocado, va a ser muy difícil, por más que sea buena actriz, que logre un mejor resultado que una persona adecuada para el casting. Yo creo que ahorita, si algo me da paz en la vida, es tener a Omar justo como secretario de Seguridad Nacional. De veras me da paz porque me parece que hace falta justo lo que él estaba haciendo en la ciudad. Inteligencia, organización, porque más es un tipo súper ordenado, etcétera, etcétera, pues, ¿no? Entonces sí me parecía que o sea, era como evidente que iba a ir para allá, ¿no? Entonces dije, ¿para qué nos distraemos con otras cosas? Pues, ¿no? Entendía como de pronto lo que pensaba mucha gente que a lo mejor podía conseguir más votos, etcétera. No me parecía, ¿no? El amor que le tiene la gente a Clara es muy fuerte, ¿no? Digamos, de toda la gente que acompañó en la campaña de la gente, pues, ¿no? Sí. Que lo único que llegaban y decían, yo quiero ayudar en la campaña, ¿no? Entonces era, dame volantes, dame lonas, dame lo que sea, o dime a dónde voy a gritar qué cosa, pues, ¿no? Claro. Y eso no lo vi, ¿me explico? Entonces eso era muy lindo. Entonces sí me parecía, por supuesto, una opción más de izquierda, sobre todo de la izquierda en la que yo comulgo, pues, ¿no? Que tiene que ver, que también ese es el gran aprendizaje del presidente, es decir, tiene que ver con que, ok, a ver, vamos a hablar de lo que quieran, pero la desigualdad económica. Exacto. Pero la pobreza no está bien, no es normal, sí se puede corregir. Y en eso nos tenemos que concentrar todo el mundo, ¿no? Sí, como lo que dicen del cambio climático. La lucha por el cambio climático sin conciencia de clase es jardinería. Es jardinería, por ahí. Sí. Y ya estamos en esta situación donde Clara ya ganó. Ya se sabe que vas a ser secretaria de Cultura, que además ya sabes que los nombramientos son quién va a ser y quién va a estar y tal. ¿Cómo ves? ¿Qué va a pasar? Hay una presidenta mujer, hay una jefa de gobierno que es Clara Brugada. ¿Qué va a pasar con la cultura en la Ciudad de México? Bueno, yo creo que la cultura la vamos a ver, es decir, en 6 años va a haber muchas más cosas en donde no había nada. Es decir, la idea de Clara es territorializar el gobierno.
¿no? Justamente lo dijo antier con respecto a lo que pasó en Xochimilco y en Milpalta. Si en Xochimilco y Milpalta hubiera habido 2 sedes del gobierno, ya con la maquinaria, etcétera, etcétera, probablemente podrían haber actuado más rápido, y eso que actuaron bastante rápido, Sí. pues en lo que llegan las máquinas, etcétera. Entonces, el gobierno tiene que estar más territorializado de lo que ya está. Entonces, Clara lo hizo en Iztapalapa, dividió la alcaldía en 13 sectores, ¿no? Y entonces cada sector de la alcaldía tenía su propia conducción, justamente, y su propia maquinaria, y etcétera, para llegar al bache, llegar a esto, llegar al otro mucho más rápido y resolver las pipas, etcétera. Todas esas cosas que resuelven la vida cotidiana de las personas y que son tan importantes. Entonces, de la misma manera, pues debe de haber cultura en todos los sectores de las alcaldías, no nada más en los recintos culturales. Con la experiencia de Iztapalapa nos damos cuenta de que la cultura puede ocurrir en cualquier lado y que un mural puede estar en cualquier lado y que un espectáculo, una orquesta, etcétera, se puede construir en cualquier lado. Lo único que necesitas es, por supuesto, todo el apoyo de la secretaría, la organización, la coordinación, etcétera, y necesitas la voluntad de la gente. Voluntad, ¿no? y política y popular. Entonces, justo con la metodología de Clara, que también es una metodología muy desarrollada con los semilleros creativos a nivel federal, creo que hay mucha sintonía en lo local y lo federal, en muchas cosas y especialmente en cultura, con lo que se hizo y con las cosas propuestas. La doctora Sheinbaum habló también en su discurso, y que es muy importante, de asegurarnos que los artistas tengan un salario justo por lo que hacen. Eso no lo había dicho nadie. Nunca. ¿no? Y eso es muy importante porque nos ha costado mucho trabajo que las personas tomadoras de decisiones entiendan que el arte es como cualquier trabajo y que sí es bien divertido y luego pues, te atarugas y ya no entendiste que eres trabajador. Pero, ¿me explico? Pero la gente tiene que cobrar. Entonces, pues mucha mayor territorialización y detonar procesos comunitarios. Lo comunitario es divino. Y tiene que ver, fíjate, con un cambio de perspectivas y con una especie como de borrado de fronteras. ¿A qué me refiero? Es absolutamente irrelevante si la expresión artística en cuestión es comunitaria, profesional, de bellas artes, de muy tú las traes, de la hizo tu tía o lo que sea, es irrelevante, tiene que existir. La Secretaría de Cultura se tiene que asegurar de que esa expresión artística y cultural exista. Y claro, se tienen que desatar los procesos para que esa expresión artística y cultural tenga su propia público, comunidad, comunicación, etc. Hay cosas que son muy adecuadas para el Palacio de Bellas Artes y hay cosas que son muy adecuadas para el parque, para la colonia, para la escuela, etc. Pero es muy clasista mirarlas igual, con esta diferencia de una es mejor que la otra. Todas son necesarias. Porque en la medida en que todas las personas tengamos acceso a practicar, disfrutar, ver, etcétera, alguna expresión, expresar nuestra propia cultura, tenemos una mejor vida. Claro. Si todo el mundo supiera música, independientemente de que solo unos cuantos vayan al Foro Sol, pero si todo el mundo sabe música, bueno, tu cerebro se desarrolla mejor, sabes más matemáticas, entiendes más de lógica, tienes más imaginación y procesos abstractos, etcétera, pero además eres más feliz. Claro. Pues, ¿no? Y tener acceso a eso, ¿no? Porque... Exacto, porque desde el modelo neoliberal es nomás tienen que saber música los que seguro van a ser Eric Clapton. Claro. Entonces, así de pues... O los que puedan... O los que puedan pagar. Pagarlo, tal. ¿No? Y quienes no somos de la Ciudad de México, yo ya me considero chilanga porque tengo 10 años aquí, amo la Ciudad de México. Siempre era, queremos ir a la Ciudad de México, ¿a qué? Pues a escuchar música y ver teatro, porque en otra parte del país no había. Ya no, pero en el pasado era así. Entonces creo que la vara está altísima en ese sentido. Sí, sí. Te quiero preguntar si crees que se puede hacer políticas de cultura feministas. Bueno, no veo de otra. Sí. Punto, ¿no? ¿Cómo hay funciona? Muchas cosas, por ejemplo, hace ratito estábamos en Audiencia Ciudadana. Llega un chavo fotógrafo con un proyecto padrísimo, o sea, de mucha calidad fotográfica. Pero me decía, esta exposición, el 8 de marzo, no sé qué, y eran sirenas muertas, ¿no? O sea, mujeres bien vestidas de sirenas, etcétera, pero muertas o degolladas o decapitadas o colgadas, no sé qué. Le dije, güey, uno, las mujeres ya estamos hasta el queso de que nos retraten muertas, porque creemos que lo exótico ya es que nos retraten vivas, ¿no? Dos, estamos hasta el queso de que nos retraten señores. Retrátense,
sus masculinidades, sus violencias, sus paternidades, sus ausencias, sus vicios, sus excesos, sus no sé qué, sus violencias. Déjenos retratarnos en paz, porque a lo mejor lo que queremos es retratarnos vivas, felices y habiéndonos salido con la nuestra. Por eso tenemos presidentada y por eso tenemos jefa de gobierno de feminismo popular, porque nos salimos con la nuestra. Pero tu calidad fotográfica es muy buena. ¿Qué más tienes? Y ya me enseñó otras cosas y dije, bueno, esta sí. ¿Me explico? Esa está buena. Esa es la perspectiva feminista. Totalmente. Pues, ¿no? Decir que sí, que no, y además explicarle por qué. Decirle no, o sea, de veras, o sea, vas, date, pero el Estado no debe, o sea, para el Estado eso no es interesante necesariamente, no es lo que... Pero claro, la calidad estaba increíble, ¿no? Claro, muchos pensarán que una perspectiva feminista será desplazar sino al contrario. No, el compañero es muy buen fotógrafo, nada más. Y su intención era buena, su intención era hablar de la violencia hacia las mujeres, ¿no? Me gusta este Pero ejemplo. pues ya no, mano, ¿no? O sea, con los teatreros no sabes cuántas veces, un taller que les di una vez a dramaturgos, les dije, le traigo un aparato tecnológico fantástico, chino, de mucha tecnología. Les regalé un espejito. Entonces dije, cada vez que sientan la necesidad de hacer una dramaturgia de cómo somos, pónganse el espejito y hablen de sus masculinidades, por favor. Claro. Si no, Claro. Me queda una pregunta y es, a ver, supongamos que estás montando una obra y esa obra es la 4T, ya ahorita. ¿Cómo le pondrías? ¿Quién saldría? ¿Cuánto dura? Bueno, es larga. Ok, sí. Es como de estos montajes de Peter Brook, así de son 3 días. Multitudinaria, obvio. Yo creo que tiene cumbia. Ok. Y sí estoy muy iztapalapeada también. Muy estéticamente iztapalapeada. Yo creo que sí tiene muchos esos personajes que vimos, por ejemplo, en la toma de protesta, ¿no? Por ejemplo, me parece que deberíamos de tener una serie de televisión sobre el trabajo que hacen las telefonistas de Asterisco 765, las abogadas de las mujeres, todas esas heroínas cotidianas que como le cambian la vida a las mujeres de esta ciudad, ¿no? Claro. Entonces, me parece que así la obra de teatro de la 4T son cientos de escenas de las revoluciones íntimas. Yo creo que lo que viene en esta ciudad son las revoluciones íntimas, porque para que la violencia familiar baje hay que cuestionar lo íntimo, ¿no? No solo quién lava la ropa y quién no, sino quién se cree que es dueño de ese pequeño territorio y quién cree que es dueño de esas personas, pues como si las personas tuviéramos dueño, ¿no? Y esas revoluciones cotidianas que se están armando por todos lados, que es de donde viene Clara también, ¿no? Me parecen que es de las revoluciones más interesantes de la 4T. Es decir, ¿qué es lo que conforma a la 4T? Me da mucha esperanza su nueva dirigencia, muchísima. El otro día que las veía y estaban cotorreando y no sé qué, varias de la nueva dirigencia, y yo estaba sentadita con las señoras de una generación anterior a la mía, ¿no? Entonces, podía tener así la generación anterior, la que me cuidó a mí, que me educó en el feminismo, y las nuevas generaciones, y sentí mucha paz, ¿no? Como de vienen muy bien, de vienen bien padres, pues, ¿no? De ya son hijas de feministas, pues, ¿no? Ya no son de esta generación que nos dolieron nuestras madres tanto, ¿no? Claro. Y traen una revolución padrísima. Entonces, sí veo que además de todo es un gran espectáculo muy esperanzador. Ana Francis, pues con esta esperanza que nos das, te quiero agradecer por estar Muchas aquí gracias. en este espacio. Gracias. Y esta es tu casa, cuando Gracias. quieras. Sí. Y ahí nos veremos en alguna utopía o en algún otro lugar, en algún O en algún semillero, concierto, o en algún orquestón loco, o así. o en el vicio, Exacto. donde sea. Muchas gracias. Gracias. Amigos y amigas y amigues, fue todo en SDP Mañana. Nos vemos mañana por la mañana. Para más información, suscríbese a este canal. Recuerde que más tarde estará Poncho Gutiérrez en SDP Noche y ahí le dicen que les mando saludos. Adiós, buen día.